Bueno, que muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país o del continente donde nos encontremos, a cuántas personas habéis inscrito para participar en este Congreso de Teología que iniciamos hoy y que, dato importante, venimos celebrando desde 1981 con la sola interrupción de 2020, el año de la pandemia. Este año celebramos el 42 Congreso, sin duda uno de los más longevos de nuestro entorno, que tiene lugar online sobre un tema de especial importancia en este momento histórico en el que la democracia y el cristianismo están viviendo una profunda crisis a la que queremos contribuir modestamente a superar. El título del Congreso es ¿Qué democracia, qué cristianismo? Caminos para la paz. El tema de este año, las personas que intervendrán, conferencias, expertas en ciencias políticas, ciencias sociales y teología, y procedentes de diferentes continentes y países, Colombia, Camerún, España y Polonia, y vuestra participación, que para mí es fundamental, constituyen el mejor aval de su interés. Haré a continuación unas breves reflexiones sobre la pertinencia y oportunidad del tema elegido. La primera es que la democracia está sometida hoy al asedio del mercado y se siente gravemente amenazada, quizá más que nunca, por los diferentes sistemas de dominación: el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el neoimperialismo, el racismo, la supremacía blanca, el neofascismo y la extrema derecha política. Todos ellos tienen más poder que la propia democracia. A esto cabe añadir, en opinión del filósofo belga Marc Koekelberger, la combinación entre democracias débiles, capitalismo e inteligencia artificial es peligrosa para la propia democracia. La segunda reflexión se refiere al cristianismo, que se ve amenazado hoy, subrayo, internamente, por las organizaciones religiosas integristas y fundamentalistas que proliferan en su seno y fomentan discursos de odio contra los colectivos inmigrantes y refugiados, las minorías religiosas, étnicas y culturales, las personas LGTBIQ, el feminismo, la teoría de género, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la eutanasia, la interrupción voluntaria del embarazo, la educación afectivo-sexual en la escuela y el matrimonio igualitario. Estas organizaciones están en alianza y complicidad con la extrema derecha política, social y cultural. Cuentan con el apoyo del neoliberalismo y conforman el Cristo neofascismo, uno de los nuevos neologismos que es en realidad la nueva religión contraria a los valores originarios del cristianismo. Tales discursos se traducen con frecuencia en delitos de odio y prácticas violentas. Y aquí quiero hacer una puntualización que afecta de manera muy especial al catolicismo. La más grave es aquello que una parte importante de la jerarquía católica mundial y de manera especial de la española apoya a estos movimientos integristas y a los partidos de la ultraderecha, de quienes con frecuencia se convierten en portavoces y legitimadores religiosos, manipulando el Evangelio para fines espurios en contra de la ética liberadora del cristianismo. Se produce así lo que afirma el dicho latín: corruptio optimi pessima. Cuando se corrompe lo peor, cuando se corrompe lo mejor, el resultado es lo peor. Tales amenazas nos llevan a plantear una serie de preguntas interpelantes. La primera: ¿defiende el cristianismo la práctica de la democracia en su seno? ¿Son compatibles
la democracia y la pervivencia del patriarcado? ¿No está siendo el cristianismo institucional uno de los últimos bastiones legitimadores del mantenimiento del patriarcado? Muchas iglesias cristianas se configuran como instituciones jerárquico-piramidales patriarcales. En una palabra, y recurriendo a un neologismo, se configuran como patriarquías. Creo que la filósofa feminista Mary Daly está en lo cierto cuando afirma: si Dios es varón, el varón es Dios. Como también Kate Millett, pensadora de la tercera ola del feminismo, cuando asevera que, comillas, el patriarcado siempre tiene a Dios de su lado. Ciertamente no tendría que ser así, pero, digámoslo con tristeza, lo es. Segunda pregunta: ¿qué democracia? ¿Podemos reducirla a la representativa? Por supuesto que no. Hay que avanzar hacia una democracia de base, participativa, igualitaria, paritaria en la representación de hombres y mujeres, y ello en todos los campos del quehacer humano: político, económico, educativo, cultural, religioso, social, familiar, laboral, etc. La tercera pregunta es: ¿qué cristianismo? ¿El institucional, hegemónico, jerárquico, patriarcal, aliado con el poder y con los movimientos religiosos integristas y fundamentalistas, o el cristianismo contrahegemónico, liberador, igualitario, compasivo, inclusivo de las diferentes identidades étnicas, culturales, afectivos sexuales, comprometido con los movimientos sociales y solidario con las personas vulnerabilizadas, los colectivos empobrecidos y los pueblos oprimidos? A tan cruciales preguntas pretende responder este Congreso a través de las diferentes ponencias y de las intervenciones de las personas que vamos a participar, siguiendo el método ya tradicional en nuestros congresos de la teología de la liberación y de la pedagogía jocista: ver, juzgar, actuar. Por eso le hemos invitado, como Congreso Internacional e Intercultural, a conferenciantes de América Latina, África, Polonia y España, y todos ellos de diferentes disciplinas, fundamentalmente tres: la ciencia política, la sociología y la teología. Comenzaremos con la primera intervención del Congreso, a cargo del teólogo camerunés Cyprian Melibi, como expresión de la necesidad de superar la tendencia a la homogeneidad y de incorporar la diversidad cultural, religiosa y étnica a la democracia y al cristianismo. De la experiencia africana de los pueblos originarios pueden y deben aprender mucho la democracia y el cristianismo. Y ahora me cabe presentar a un entrañable amigo, Cyprian Melibi, con quien mantengo una estrecha relación de más de 10 años. En primer lugar, fue discipular y en este momento es ya amical y colegal. Es decir, él es uno de los teólogos de mayor reconocimiento en nuestro entorno hispano-africano, y él es sin duda ninguna uno de los mejores continuadores del gran teólogo africano de la liberación, Jean-Marc Ella. Cyprian Melibi nació y creció en el sur de Camerún, se ordenó sacerdote el 9 de diciembre de 2000 y trabajó varios años en la diócesis de Ebologua. Es licenciado en teología moral, también es psicoterapeuta y actualmente está escribiendo su tesis doctoral sobre el sociólogo y teólogo africano de la liberación, Jean-Marc Ella, y esto lo está haciendo en la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz. Colabora también pastoralmente en la diócesis de Vitoria. Partiendo de su formación de base en teología moral fundamental,
su sensibilidad intelectual se orienta para inscribir la ética cristiana en los comportamientos de los actores sociales y de los amigos de África. Ha escrito varios artículos en libros colectivos y en revistas como Moya, Éxodo o Mundo Negro. En el 2014 publicó el libro Grito Africano por el Derecho a Asistir, del que tuve el honor de hacer el prólogo o la presentación. Ciprián finalmente es sobre todo el promotor de un proyecto humanitario llamado Educam Room, que se dedica a escolarizar a niños y niñas de familias humildes en Camerún. Es un placer darte la palabra, Ciprián, y muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Todo un honor, profesor Tamayo, y mi agradecimiento a usted y a la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23 y por invitarme. Yo creo que es la cuarta vez que me invitan en este espacio del Congreso de Teología de Madrid, que a mi modo de ver es uno de los espacios que permiten dar la palabra a los silenciados, a los que no tienen que hablar. Así que mi agradecimiento y el honor de tener que decir algo al inicio de este congreso tan importante respecto a la temática. Se puede decir que voy a enfocar mi reflexión, por supuesto, desde el contexto africano. Y desde allí se ve que las nociones de democracia y de cristianismo son dos nociones en crisis ahora. Por una razón sencilla. Son dos nociones que han sido impuestas a África. Y cuando hablamos de África, hay que entender algo fundamental. Hoy en día se observa que África es un espacio, un continente riquísimo, pero poblado por gente pobres. Bueno, vista desde sus conceptos claves y fundamentales, la democracia sería una herramienta perfectamente compatible con el proyecto de universalización del mensaje evangélico que el cristianismo lleva en sí. En el siglo XX, después de las dos guerras mundiales, con la creación de la ONU, la democracia ha sido adoptada por los países del llamado bloque occidental como sistema político para garantizar la soberanía de los pueblos y el derecho a esos pueblos a elegir sus gobernantes. Sin embargo, hoy en día, esta noción de democracia que ha hecho soñar a muchos pueblos como el modelo perfecto de la convivencia social, ya está cuestionada, amenazada en muchos aspectos a través del mundo. En los países supuestamente de democracia probada y consolidada, se observa formas de expresar la democracia con violencia e incluso anarquismo. Mientras tanto, se ha proclamado un nuevo orden mundial profesado por unos, sospechado y denunciado por otros. ¿Cómo entender entonces la democracia cuando el concepto de globalización va desintegrándose mientras surge inevitablemente una estructuración multipolar del planeta? ¿Qué será entonces de los, entre comillas, de los maestros de la democracia cuando sus países con poblaciones envejecidas tengan que reinventarse con el flujo de jóvenes rebeldes de países que han sido durante mucho tiempo subjugados, oprimidos y explotados? El ejemplo de Francia últimamente. En primer lugar, voy a intentar analizar el modelo de la democracia occidental
como causa de inestabilidad sociopolítica en África. En un segundo momento, siempre con mis ojos de africano, voy a demostrar que el noble proyecto de democratizar la convivencia mundial llevaba en sí un factor de su propia imposibilidad. Y ese factor lo he nombrado la colonización. Y en el tercer momento intentaré indicar algunas pistas conceptuales que pueden considerarse como la aportación del principio filosófico africano que el Ubuntu a la crisis global de la noción de democracia y del cristianismo. Primer punto, la democracia occidentalizada, germen de inestabilidad sociopolítica en África. Cuando en los años 90 se decretó desde Europa que en los países africanos había que pasar del partido-estado al multipartidismo político, hubo una euforia en África. Se organizaron conferencias nacionales donde en un debate público se podía hablar de todo, incluso de la vida privada de los supuestos dictadores míticos que gobernaban nuestros países. Se fundaron muchísimos partidos políticos, algunos al modelo francés, que está marcado por la demagogia verbal y discursiva. Otros al modelo norteamericano, implementados por un pragmatismo dirigido por el afán de intereses. No hubo ningún esfuerzo para crear o adaptar el modelo de la gestión de la ciudadanía a la cosmovisión africana. El proceso de democratización de África se hizo incluso con evidentes principios de contradicción. El prototipo de ello es la actitud del entonces presidente de Francia, François Mitterrand, que a la vez decía, la democracia que es un principio universal, pero no debemos olvidar las diferencias estructurales de civilizaciones, de tradiciones, de costumbres. Es imposible ofrecer un sistema ya preparado. Francia no tiene que dictar una ley constitucional que se imponga de facto a todos los pueblos de África. Mientras decía esto, es el mismo François Mitterrand que acondicionaba la supuesta ayuda al desarrollo de los países africanos francófonos a su adhesión al proceso democrático multipartidista formalizado por los famosos planes de ajustes estructurales que muchos panafricanistas venimos denunciando. Me acuerdo que en una homilía de una misa que presidía en Madrid por motivo de las campañas, de una campaña contra esclavitudes modernas, denuncié esos llamados planes de ajustes estructurales, que en el fondo son o eran sistemas para el Banco Mundial y el FMI de controlar la explotación de las riquezas africanas. Así llegó la democracia en África, como tantos otros valores dichos de civilización, tan como el cristianismo. Entonces, el cristianismo y la democracia llegaron por las mismas vías, ¿no? Dictada desde Europa y impuesta a África. Y ya en mi libro que el profesor Tamayo ha mencionado, Grito Africano por el Derecho a Existir, dedico todo un capítulo para lo que llamo la crítica africana a la civilización perfecta. Segundo punto, lo titulo El gusano estaba en la fruta.
Es decir, todos esos valores pensados desde Occidente que llevaban a África y tenían en ellos mismos un factor de imposibilidad. Si un día yo tuviese de hacer una profesión de fe personalizada, pondría una frase como la siguiente: creo en la iglesia, pero me cuesta separar conceptualmente el cristianismo y el colonialismo en África, aunque en la práctica se pueden distinguir los efectos. El filósofo norteamericano Eric Voegelin, citado por el monje María Abdón Santaner, que en un libro que tituló El gusano estaba en la fruta, le ver était dans le fruit, dice: cuando el evangelio se convierte en una doctrina, deja de ser una fuente de vida y puede convertirse en un principio de muerte. La verdad de esta frase se refleja de modo perfecto en el caso de África. Es evidente que nosotros, los negros africanos, no terminaremos de cuestionar la relación adúltero-incestuosa entre la iglesia cristiana y el sistema colonial en nuestra tierra. ¿Cómo entender que una aventura tan deshumanizante como la colonización ha tenido la bendición apostólica años tras años? Y esto hace que hoy nosotros, cristianos y teólogos africanos, pensamos que hay que repensar totalmente el proceso de la fe cristiana en África. Es el lema principal del libro, que es como el testamento del gran sociólogo y teólogo Jean-Marc Elac, que escribió en 2003 el libro Repensar la teología africana. Pero en el fondo eso no es sorprendente, porque ya hemos visto que la Europa cristiana, el cristianismo no ha podido evitar los grandes conflictos ¿no? en Europa, que por un lado conflictos entre naciones y por otro lado conflictos ideológicos. Y lo que a mi modo de ver fue más lamentable fue que el cristianismo se traicionó otra vez por pasar fuera de la intuición del Papa Juan XXIII cuando fijó el objetivo del Concilio Vaticano II de ser un concilio pastoral y no dogmático. A mi modo de ver, eso hubiera sido una oportunidad para el cristianismo de recentrar su mirada sobre el ser humano real y actual. Entonces, me pregunto, ¿no sería tiempo en este siglo XXI para la iglesia cristiana de fomentar un cristianismo culturalmente, de partir de un cristianismo culturalmente invasor, como ha sido el cristianismo eurocéntrico hasta ahora, pasando por un cristianismo descolonizador para llegar a una propuesta de un cristianismo propiamente descolonizador? Y este planteamiento lo debo del magistral libro del profesor Tamayo, Teologías del Sur, el giro descolonizador. Yo creo que este libro tiene que ser una referencia para indicar hoy el rumbo que debe tomar el cristianismo si no quiere seguir sufriendo como un sistema ideológico en vía de perdición. En efecto, la perspectiva descolonial que adopta el profesor Tamayo me parece
imprescindible para alcanzar una manera de narrar Dios que sea audible para la gente de nuestros tiempos. Se trata de fomentar un discurso cristiano postcolonial, intercultural y en un diálogo intracultural con las llamadas teologías emergentes del sur global. Un dato importante que hay que mencionar, hablando de este carácter descolonial de las teologías emergentes, es que no se les han concedido a esas teologías este afán de decolonización, como fue, por ejemplo, las independencias políticas que fueron concedidas por los colonizadores a los países africanos. Pero en el caso de las teologías emergentes, no han pedido permiso a la teología eurocéntrica para definirse y trabajar como teologías descoloniales. Es que lo han arrancado por ellos, por una fuerza interna que tienen esas teologías, esas voces del sur. Y una frase que lo indica muy bien, la tengo de Jean-Marc, la que dice: debemos devolver toda su credibilidad y su relevancia al Evangelio en África. Poner a la luz la fuerza subversiva de la memoria del Dios crucificado. Debemos correr el riesgo de comprender el misterio de Dios asumiendo las preguntas planteadas a las iglesias de África por hombres y mujeres que se preguntan cómo les concierne Dios en las condiciones dramáticas en las que viven hoy en día. Otro dato es que en esa dinámica de autodesvinculación de las nuevas teologías, de la teología eurocéntrica, esas teologías apuntan con contundencia que el cristianismo europeo ni siquiera puede presentarse hoy en día como modelo del cristianismo. El ejemplo de esto es el bloqueo que tenemos en el proceso sinodal en la Iglesia Católica, ¿no? Con la lucha de las dos tendencias que ya se han radicalizado, a mi modo de ver, ¿no? La tendencia de los llamados conservadores y la tendencia de los llamados progresistas, que ya no se hablan, no se entienden, no se escuchan. Y allí las teologías emergentes pueden aportar algo que nosotros tenemos, que es el consenso, el dialogar en cualquier condición, se puede dialogar desde el sur. Y por este fallo no entiendo cómo el cristianismo occidental puede seguir queriendo ser un modelo uniforme de hablar de Dios, de Jesucristo. Y esto me recuerda a lo que dijo Pedro Casaldáliga. En el nombre de un Dios supuestamente blanco y colonizador, que las naciones cristianas han adorado como si fuese el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, millones de negros vienen siendo sometidos durante siglos a la esclavitud, a la desesperación, a la muerte en Brasil, en América y en la madre África. Es que el cristianismo occidental ha tenido esta pretensión de ser el modelo. Desde luego, desde la civilización occidental, que es un fruto, podemos decir con certeza, un fruto del cristianismo occidental, hasta hoy ha sido siendo incapaz. Estoy hablando ahora de la civilización occidental que va a intentar transmitir la democracia en África, ha sido incapaz de pensar otro tipo de relacionarse con África, sino por tres maneras fundamentales, y que son todas horrorosas. La primera manera que la civilización occidental pone para relacionarse con África es debilitar a África. La segunda manera
apropiarse de África. Y la tercera manera, aterrorizar y asustar a África. Empezamos con la manera de debilitar a África. Se observa que se ha establecido en África varios sistemas de dominación que empiezan por la educación, fomentar un sistema educativo que no promuevan la competencia, la excelencia, sino la mediocridad. Fomentan una gobernanza política con gobiernos corruptos, imponen sanciones económicas cuando el gobierno no quiere asegurar los intereses occidentales, fragilizan la sociedad civil, dividiendo los líderes o matándolos, los que llevan una ideología utópica, promoviendo traidores y fomentando una diversión y una desorientación de la primera manera. Segunda manera, apropiarse de África. Se trata de la fomentación de diversos mecanismos de saqueo de las riquezas africanas que pasan por el engaño. Denunciaba últimamente el Papa Francisco en el Congo. No toquen a África, decía el Papa. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina de explotar ni una tierra de saquear. Podemos mencionar en esa manera de apropiarse dos ejemplos evidentes. El primer ejemplo son los llamados contratos de explotación de los recursos naturales de África por las empresas multinacionales occidentales. Esos contratos están basados sobre lo que llamamos los 11 acuerdos postcolonial. Creo que un día tendré el tiempo de dar una conferencia sobre esos 11 acuerdos que, al leerlos, que cuando los países europeos dijeron que van a dar la independencia política a los países africanos, organizaron unos acuerdos que son una pura vergüenza. Bueno, entonces, los contratos que se hacen en la explotación de los recursos naturales en África están basados sobre esos acuerdos que son una auténtica vergüenza. El segundo ejemplo es el sistema monetario de 15 países africanos francófonos, que es el sistema del franco CFA, franco de las colonias francesas africanas. Que también esa moneda pertenece a Francia, pero se utiliza en África. Eso también puede tener un tiempo para dar una conferencia sobre este asunto. La tercera manera de la civilización occidental de relacionarse con África es aterrorizar y asustar a África. Se trata de la manipulación de las elecciones, de la desestabilización repetitiva de los regímenes políticos para asustar a las poblaciones, porque saben perfectamente que un régimen fuerte puede potencializar a un pueblo. Y vemos todo tipo de amenazas con bases militares occidentales en los países africanos. Estamos ahora viendo el caso de Níger, ¿no? Que dice a Francia, pero retírate, retira tus tropas, retira tu embajador, pero los franceses quieren quedarse. Pero uno te dice, yo rompo los acuerdos diplomáticos, vete a tu país, pero no quiero irse. Y otro elemento, las misiones armadas de la ONU, el armamento y financiación de grupos terroristas. El problema, el caso de Mali. Mali tiene pruebas evidentes de que la misión de la ONU colaboraba con los grupos yihadistas en Mali. Tercer momento, lo que llamo pasar de la democracia imperialista a una democracia del Ubuntu. Aquí puedo
quiero apuntar algunos elementos que pueden ser la aportación de África, ¿no?, en la crisis de la democracia, no solo en África, sino también en el mundo. En África observamos actualmente lo que llamamos un desamor abierto de los pueblos africanos hacia sus excolonizadores. A quien peor le está cayendo encima este desafecto es a Francia. Muchos líderes de opiniones en redes sociales y en política, y yo estoy de acuerdo con ellos, denuncian con contundencia la nebulosa Francia-África. En algunos países se observa una predicación abierta del llamado resentimiento antifrancés, y yo soy uno de los predicadores de ese resentimiento. Vemos a jóvenes, cuando hay manifestaciones, jóvenes que salen para saquear embajadas francesas con eslogan "No, Francia fuera". Y asistimos a una sucesión de golpes de estados que se pueden calificar de golpes de estados militar, patriótico y popular. Y algo curioso que pasa en esos golpes de estados es que lo lógico que quisiera que cuando un grupo de militar echa a un presidente electo, debería haber manifestaciones para reclamar el presidente. Pero lo que vemos es que cuando un grupo de militar quitan del medio a un presidente democráticamente electo, las masas, las poblaciones salen para abrazar a los tanques, que hacen fotos con militares, con armas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo ha sido posible llegar a esto? El presidente, ¿cómo voy de tiempo? Tienes como 5 minutos todavía. 5. Sí. Vale, gracias. Entonces, ¿cómo ha sido posible llegar a este revuelto de situación, ¿no? Entonces, el presidente norteamericano, Abraham Lincoln, tiene esta famosa frase que ha pronunciado: se puede engañar una parte del pueblo todo el tiempo. Se puede engañar todo el pueblo una parte del tiempo, pero no se puede engañar todo el pueblo todo el tiempo. Creo que en el caso de lo que vivimos en África hoy, se verifica esa verdad. Entonces, lo que yo veo es que sin duda el mundo se está orientando hacia un funcionamiento multipolar, no deseado por el occidente hegemónico, pero tan deseado por los pueblos del sur global. Todo apunta ahora a que África va a jugar un papel importantísimo en ese nuevo escenario mundial. Hay un despertar progresivo, pero evidente y firme de la conciencia africana que se está produciendo por el rechazo de toda forma de neocolonialismo, que es la democracia, que pasa por la democracia occidentalizada, imperialista y neoliberal. Eso es un evidente. Ya los africanos no aceptan nada engañoso que viene de Occidente. África va a contribuir a la construcción de una democracia realmente globalizadora, integrando la dimensión de la pluralidad cultural y religiosa, porque su cosmovisión está basada sobre la filosofía altruista del Ubuntu, ¿no? El principio del Ubuntu es que yo soy porque tú eres,
Y esto es importante en las relaciones humanas, en las relaciones entre estados y en las relaciones en el mundo, ¿no? Y yo creo que este elemento fundamental del Ubuntu debe integrarse en el proceso democrático en cualquier parte del mundo. Los actores, a la vez sujetos de este movimiento de África, ya no quieren ni un maestro ni un planificador de los principios democráticos, made in Occidente. Ya los africanos no queremos una democracia ni un cristianismo realizado desde fuera, queremos inventar el nuestro, ¿no? Los africanos ya están listos para asumir sus compromisos. África se ha dado cuenta de que uno de sus mayores dramas históricos ha sido de haber encontrado a Francia en su camino. Los africanos ya queremos mirar la compañía con ese socio de mal gusto como una auténtica pesadilla del pasado. Tanta sangre africana se ha derramado en nuestra tierra en el nombre de la supuesta democracia a la francesa, a la occidental, mientras los pueblos se iban cada vez empobreciendo. Por lo tanto, a los africanos y a las africanas y a todos que aman a África, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer para África? Para que África siga enriqueciéndose con su historia, donde la tradición y la modernidad se confrontan y se impregnan mutuamente. Entonces, voy a terminar apuntando algunas cosas concretas que me parecen importantísimas si queremos facilitar a África en este proceso. Primera cosa que debemos hacer. Cuando digo debemos, es decir, los africanos y los amigos de África. Primera cosa, reducir el volumen de la hipocresía en los narrativos en relación con África. Hay muchas mentiras, mucha hipocresía en lo que se refiere a África, en el vocabulario, en los sistemas. Un ejemplo que nos está alegrando ahora, el presidente de la transición, el militar, Assimi Goïta, acaba de anular lo que se llama la fiesta de la independencia de Mali. ¿Qué explicación da? Dice, ¿cómo? Porque bueno, sabemos que esas fiestas han sido impuestas a los países africanos con Francia y los colonizadores. Entonces, el gobierno actual dice, ¿qué independencia vamos a celebrar cada año con un montón de dinero que hay que gastar mientras hay pobres? Entonces he dicho, el presupuesto de la fiesta de la independencia de Mali de este año lo vamos a dedicar para apoyar a familias pobres que han sido víctimas de los ataques terroristas. Y explica que no tiene sentido celebrar una independencia mientras no tenemos soberanía monetaria, no tenemos el control total de nuestros recursos, y yo creo que él tiene la razón. Y yo creo que eso tiene que ser un acto que se puede generalizar en los países africanos. Segunda cosa que debemos hacer, tener una lealtad respecto a la convicción de construir África o de apoyar a los africanos a construirse. Yo tengo una convicción absoluta, es que nadie que los africanos no puede sentir a África, no puede comprometerse mejor que los propios africanos. Lo que suele pasar que a veces los europeos piensan que ellos quieren más a nuestra. No. Uno no puede tener dolor de la herida del otro. Pues no, mi herida me duele a mí.
no aquí. La tercera cosa, yo apunto, respetar y adoptar las expresiones de la democracia del pueblo de abajo. Pueblo de abajo es una expresión de Jean-Marc Ayrault, que significa que en la adaptación de la democracia en el contexto africano se debe no considerar lo que piensan los representantes, los votados, los líderes, sino lo que piensa el pueblo de la base, el pueblo de abajo. Es allí que, por allí que enfocó Jean-Marc Ayrault su teología, que llamó la teología de abajo. Es decir, el pueblo real que vive esas realidades. La última cosa que yo veo que hay que apuntar para que debemos hacer, integrar los valores tradicionales africanos y religiosas en la formulación de una democracia africanizada. El caso de Níger que estamos reaccionando, una cosa curiosa, toda la diplomacia regional y internacional ha fallado para mantener un contacto de diálogo con la junta militar. ¿Y sabéis quiénes han podido empezar el diálogo? Son los líderes tradicionales y religiosos, que han hecho un grupo y han viajado a Níger para encontrar. Es decir, que en nuestras culturas, la tradición y la religión siguen teniendo un valor que respetamos nosotros. Es que no somos como aquí en Occidente, donde los líderes religiosos ya no cuentan para nada. Aquí en España, donde vivo en Europa, ningún obispo tiene respeto, no sé. Esas son cosas occidentales. Pero nosotros, los líderes religiosos y tradicionales, tienen un peso moral. Y nosotros, es nuestra manera de ver la sociovisión. Y son ellos que pueden orientar, ¿no? Y indicar. Y termino apuntando una cosa que no debemos nunca hacer. Hablando de África, quisiera invitar a los africanos y a los amigos de África de no seguir construyendo particiones de todo tipo respecto a África. Es lo que nos debilita más. Ver a África como un conjunto de divisiones, de microestados, de pequeños países, sino un conjunto en la dirección de los Estados Unidos de África. Muchas gracias. Agradezco mucho a la organización de este 42 Congreso de Teología que me haya permitido hacer esta presentación del profesor Ignacio Sánchez Cuenca, que me satisface especialmente. Lo primero que quisiera decir es pedir disculpas porque yo no suelo hacer presentaciones muy formales. Me gusta un poco más hacerlas con cierta espontaneidad. Eso tiene sus riesgos, pero prefiero correrlos para que resulte más auténtico. Fijaros, hoy celebramos el Día Internacional de la Democracia, declarado por Naciones Unidas. Esta mañana he estado en el Colegio de Abogados de Madrid, el Foro de Justicia organizó un acto con este motivo, y la visión que se dio allí, debido al tipo de organización que es el Colegio de Abogados de Madrid, pues fue una visión muy liberal conservadora, con una profunda carga eurocéntrica. Por eso ahora al escuchar a Ciprián me ha resultado especialmente refrescante su testimonio, porque evidentemente este título que hoy traemos al Congreso de la Democracia Amenazada, pues tiene muchísimos ingredientes, pero es verdad que la democracia no son solo unos principios. La democracia tiene que tener una vida real en la contingencia de cada continente, de cada ámbito, y eso lógicamente nos tiene que hacer ser muy vivos, reflexionar claramente sobre la realidad
que nos envuelve en cada lugar y en cada momento. Bien, pues decir que para hablar de la democracia amenazada, que sí que es verdad que es un concepto bastante compartido por distintos ámbitos ideológicos, esta mañana lo comprobaba, pero también es verdad que a veces se pretenden dar respuestas excesivamente doctrinales o excesivamente miméticas y no muy pegadas a la realidad. Creo que aquí lo vamos a hacer de otra manera. Y lo vamos a hacer de otra manera en buena medida porque tenemos a un ponente que realmente es idóneo para hacer esa aproximación interesante, comprometida al tema de la democracia. El profesor Ignacio Sánchez Cuenca, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, también ha colaborado con otras universidades como la de Salamanca, la Pompeu Fabra o la propia Complutense. Es una persona extraordinariamente incisiva, no solo porque tiene un altísimo nivel profesional, académico e intelectual, sino también porque, permítanme que lo diga así, es un ciudadano comprometido. Entonces, cuando podemos unir la actividad del experto con la actividad de la presencia real del ejercicio de la ciudadanía democrática con un compromiso claro, pues me parece que eso completa mucho esa visión. Él es una persona que ha estudiado profundamente muchos temas de nuestra actualidad política, de una actualidad que es verdad, que es extraordinariamente impactante en estos últimos tiempos, y ha hecho estudios sobre la violencia política, sobre los conflictos territoriales, sobre la evolución de la izquierda, sobre la propia evolución de la democracia. Por lo tanto, creo que viene muy bien armado para este encuentro. Es importante resaltar que es un articulista pues muy presente en la realidad sociopolítica de nuestro país. Escribe en El País, escribe en Contexto, escribe también en La Vanguardia, en Infolibre. Por tanto, una persona muy presente en el debate político. Y además tiene unas obras, tanto las individuales como las colectivas, donde se acerca profundamente a esta realidad. Por citar las últimas, está El desorden político, está La confusión nacional sobre la cuestión catalana, está un libro que yo ahora estoy leyendo en voz, porque bueno, las personas ciegas tenemos que hacerlo en voz o en braille, y en este caso en voz, La superioridad moral de la izquierda. Es un libro extraordinariamente interesante. La desfachatez intelectual, lo atado y mal atado. Bueno, estas son sus últimas obras, pero hay muchísimas más que podéis ver en cualquier reseña por ahí, que yo no me voy a extender ahora. Lo que sí creo es que él nos puede ayudar en esta tarde, en esta primera ponencia, la democracia amenazada, este 42 Congreso de Teología, pues a sumar una serie de cuestiones: el análisis, la reflexión, la respuesta, la propuesta. Bueno, eso es todo muy importante. Es verdad que luego en la democracia las soluciones tienen que ser un resultado colectivo, pero qué importante es que haya personas como Ignacio que nos ayuden, que contribuyan a ese análisis certero de lo que es la realidad. Porque está muy claro que ese riesgo de futuro de la democracia, que todos creo que compartimos, y es que la democracia tiene que dar un salto cualitativo en lo que es su valor para las sociedades. Y es que no solo es una regla de juego, sino que tiene que recoger una serie de valores que impliquen un modelo de sociedad mucho más igualitario y mucho más justo. Y en ese camino
creo que nos encontramos todos en este congreso. Ignacio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar en este congreso. Es una suerte para el congreso y es un gran placer. Tienes la palabra. Muy buenas tardes. El problema de las presentaciones tan generosas como la que acaba de hacer Ricardo Gayol es que, por un lado, satisfacen evidentemente el ego, la vanidad de una persona que viene a continuación, pero al mismo tiempo tengo que decir que también eleva mucho las expectativas de lo que pueden esperar todos ustedes de la charla de hoy. Y eso es un arma de doble filo. Entonces, quería agradecer de verdad, de corazón, la presentación tan generosa, y quería también agradecer al profesor Juan José Tamayo por la invitación tan amable a participar en este 42 Congreso de Teología. Para mí es un honor, pero también un desafío, porque me dirijo a unas personas con las que no tengo costumbre de interactuar y no sé si seré capaz de modular las ideas adecuadamente y encontrar el tono justo para los argumentos y las tesis que me gustaría desarrollar esta tarde. Antes de comenzar, quisiera hacer una pregunta. ¿Se puede en algún momento compartir, activar una presentación de PowerPoint para algunos datos que traigo? Sí, sin ningún problema. Le ¿Podemos das... hacer una prueba antes de comenzar? Un segundo. Tardo un segundo en intentarlo, a ver si funciona bien. Sí, le das a compartir pantalla, ya sabes, y no hay problema. Ahora mismo se vería, ¿no? Perfectamente, sí, sí. Y para desactivarlo, tengo que... Aquí, ya está. Si lo haces en modo presentación, para que vayan pasando. Para que vaya, sí. Vale, Gracias. No voy a recurrir todo. Por deformación profesional no he podido evitar traer algunos datos, pero vamos, voy a intentar hacer una presentación oral más clásica o más tradicional. Pero bueno, aquí la deformación profesional del profesor es difícil de resistir. Bien, el tema que me planteó el profesor Tamayo es difícil, pero a la vez fascinante y de extrema importancia, que lo podemos resumir de forma muy coloquial con qué le está pasando a la democracia. Durante los últimos, vamos a decir así, 15 años han ocurrido una serie de cosas que, vistas desde el pasado, vistas desde el horizonte de hace 3 o 4 décadas, habrían resultado en ese momento absolutamente inverosímiles o incluso incomprensibles. Me estoy refiriendo a hechos concretos como la elección de Donald Trump en 2016 y el posterior asalto al Congreso de los Estados Unidos en 2021 tras la derrota de Trump en las elecciones, una derrota que el candidato no reconoció. Estoy pensando también en el referéndum del Brexit en el Reino Unido en 2016. O, si se prefiere, en un suceso que nunca había ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la primera victoria en Europa de un partido a la izquierda de la socialdemocracia, que fue Syriza en 2015. O el ascenso de un partido antipolítico como el Movimiento 5 Estrellas, liderado por un cómico que en muy poco tiempo consiguió superar a los partidos tradicionales y ganar las elecciones en 2018. Y 4 años después fue derrotado por un partido neofascista como los Hermanos de Italia. Es también asombroso y digno de consideración que los países más igualitarios del mundo, los que tienen modelos sociales más avanzados, como son los países nórdicos, hoy tengan partidos de ultraderecha que alcanzan un voto entre el 15 y el 20%. En el este de Europa, tras las esperanzas que los pueblos de aquellos países depositaron en la democracia liberal, vemos que el modelo democrático retrocede y en algunos casos, en Polonia y sobre todo en Hungría, mucha gente considera ya que estos países han abandonado el modelo democrático. La India, que era el experimento a mayor escala de la historia de la humanidad en la democracia, y que tenía además el desafío de construir un sistema representativo en un país con un nivel de desarrollo económico muy bajo, nos encontramos en estos momentos con todo el sistema amenazado por
los abusos de los derechos de las minorías musulmanas en la India a manos del gobierno del presidente Modi desde el año 2014, con control de los medios de comunicación, formas de censura y de acoso a los disidentes. Brasil, después de unos años largos de gobierno progresista con Lula y el Partido de los Trabajadores, vio la elección de Bolsonaro en el año 2019. Y en un ejercicio de imitación de lo ocurrido en los Estados Unidos de América, se produjo un segundo asalto al Congreso brasileño en 2023. En Francia no queda nada del sistema de partidos tradicional. Ha sido completamente barrido, al igual que ha sucedido en otros países latinoamericanos. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué pasa esto en los sistemas democráticos de tantos países? ¿Por qué se produce no solo un retroceso, sino también algo que viene con esos retrocesos, que es la ocurrencia o la elección de líderes que claramente chirrían con lo que son las normas más básicas de la democracia? ¿Por qué la opinión pública se deja engatusar o se deja arrastrar por estos líderes demagógicos que surgen por todas partes y que consiguen desplazar a los partidos tradicionales? Bien, lo primero que me gustaría apuntar al respecto es que, más allá de todos estos episodios concretos a los que me acabo de referir, se pueden discernir algunas tendencias de largo plazo que ya señalaban desde hace bastante tiempo que algo estaba fallando en las democracias representativas de la mayor parte del mundo. Por ejemplo, la participación política viene decayendo en todas partes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En los países de mayor desarrollo económico, por término medio, la participación electoral ha caído en 10 puntos. Pero en el resto de países, en lo que a veces se llama los países del sur global, aquellos que tienen democracia, su participación ha caído en 15 puntos en las últimas décadas. Esto indica una especie de fatiga o decepción o escepticismo hacia los valores democráticos y necesitamos entender de dónde procede. Pero déjenme que les muestre algunos otros indicadores y aquí voy a pasar a algunas imágenes del PowerPoint. Aquí se indica la evolución de la polarización partidista en los países europeos desde los años 80. Y por polarización partidista entiendo la suma de apoyos a los partidos a la derecha de los partidos conservadores clásicos y a la izquierda de los partidos socialdemócratas clásicos, es decir, el atractivo de los partidos más radicales o más extremistas. Y vemos cómo hay una evolución lenta pero constante desde el año 80 hasta el presente. En el año 80, los partidos más extremistas o más radicales representaban en torno al 7-8% del voto en las sociedades europeas u occidentales. En la actualidad se acerca peligrosamente al 25%. Esto nos indica que aquí hay un movimiento de fondo, ya digo, lento pero continuado, que muestra que los fundamentos de la democracia están gastados o necesitan algún tipo de revisión. Aquí tienen ustedes la evolución del voto a la extrema derecha en Europa occidental. De nuevo, no es algo de ayer, no es algo del pasado inmediato, es algo que viene sucediendo desde hace 40 años. Desde los años 80, el voto a la extrema derecha sube, con un pequeño paréntesis, a comienzos del siglo XXI, pero la tendencia es clara. La tendencia es a un crecimiento más o menos continuo. La volatilidad, es decir, el número de personas que cambian de un partido a otro, de elección a elección. Tradicionalmente los partidos políticos tienen unas bases muy sólidas de apoyo y había personas que cuando cumplían la mayoría de edad votaban un partido y cuando se jubilaban seguían votando ese mismo partido. Es decir, había unos lazos de lealtad hacia los partidos políticos muy fuertes. Eso también se ha ido perdiendo y hoy nos encontramos que estamos en tasas máximas de volatilidad electoral.
en cada elección en torno entre un 15 y un cuarto de la población cambia de voto de una elección a otra. Eso es altísimo e introduce una inestabilidad muy fuerte en el sistema. La explicación más socorrida de lo que está sucediendo consiste en pensar en variables económicas. Todo esto es consecuencia en última instancia de la crisis económica que comenzó en 2008. Se han apuntado múltiples factores. Se ha hablado de un crecimiento de la desigualdad que es indiscutible. Nadie puede negar que en casi todas las sociedades se ha producido un aumento de la desigualdad como resultado de las tendencias del capitalismo globalizado, de la desregulación de los mercados de trabajo, etcétera, etcétera. Se ha apuntado, por lo tanto, a la desigualdad. Se ha apuntado también a un sentimiento muy amplio de inseguridad económica. Es decir, mucha gente tiene el riesgo de descender en clase social. Mucha gente queda atrapada en trayectorias precarias y no consiguen salir de dicha precariedad y alcanzar trabajos estables. Hay también una sensación de abandono de mucha gente por los poderes públicos. Se sienten desamparados, piensan que los políticos no hablan de sus problemas. Y esto produce una bajada, una reducción de las expectativas. De hecho, uno de los datos más sorprendentes de lo que está sucediendo con la opinión pública en muchos países del mundo en la actualidad es justamente el nivel de apoyo que hay a la frase que se plantea en muchas encuestas de si los hijos vivirán peor que los padres en la próxima generación. En Japón, el 82% de la población piensa que los hijos vivirán peor que los padres. En Francia es el 78%. En Italia es el 76%. En Canadá el 75%. En España el 72%. En Reino Unido el 72%. En Estados Unidos el 72%. Hay países más optimistas. En Alemania solo lo piensa así el 53%. En Israel solamente el 27%. Pero el caso es que la mayor parte de los países desarrollados tienen opiniones públicas en las cuales se ha consolidado la impresión de que hemos iniciado un camino descendente. Esto durante muchas generaciones no sucedió. Había una expectativa de mejora continuada, con pequeños retrocesos en el camino, quizá podía haber crisis puntuales, pero con la conciencia de que se salía de esas crisis puntuales. Eso se está perdiendo. Y esta podría ser una de las causas de esta especie de pesimismo democrático o de falta de compromiso con el sistema democrático. Ahora bien, creo que estas explicaciones económicas tienen su importancia y reaparecerán más adelante en mi presentación, pero su capacidad explicativa es limitada. ¿Por qué? Por tres motivos al menos. El primero de ellos, porque según acabo de mostrar en unas diapositivas, algunos de los indicadores que están asociados a esta crisis democrática venían creciendo ya desde mucho antes de la crisis financiera. Por lo tanto, la crisis financiera puede haber agudizado la tendencia, puede haberla acelerado, pero es difícil pensar que la pueda haber causado. Por otro lado, y en segundo lugar, algunos de los países más afectados por esta especie de desorden político en el que nos encontramos no han sufrido la crisis económica, han tenido tasas de crecimiento muy fuertes, muy por encima de la media de la OCDE. Los casos más claros son Polonia y la India. Polonia es un país que ha retrocedido democráticamente, pero que económicamente ha tenido un progreso espectacular. Y la India no puede compararse con China, pero tiene unas tasas de crecimiento durante los últimos 30 años por encima del 5% casi todos los años, con un descenso fuerte en el año de la COVID, pero en general con unas tasas de crecimiento muy robustas que han creado una importante clase media en la India. Y es justamente esa clase media, es decir, los ganadores de la economía globalizada, aquellos que han salido adelante en un país tan desigual como la India, los que han votado en mayor medida al presidente Modi
y los que están más de acuerdo con un estilo de política que cuestiona los fundamentos últimos de la democracia. En tercer lugar, me gustaría destacar el caso bastante paradójico de Brasil, porque Bolsonaro gana las elecciones después de que los mandatos de Lula y después Dilma Rousseff produjeran uno de los mayores descensos de la desigualdad económica en todo el mundo. Brasil ha sido un país campeón en la reducción de las desigualdades sociales durante un periodo largo de tiempo, y eso no impidió, sin embargo, que Bolsonaro fuera elegido en 2016. Por otro lado, si el problema es verdaderamente económico, si el problema tiene que ver con la desigualdad, entonces la pregunta es ¿por qué no ganan apoyos los partidos a la izquierda de la socialdemocracia? Es decir, ¿por qué no se alzan con una mayoría aquellos partidos que prometen una mayor redistribución económica de los ricos a los que menos tienen, a los pobres? Además, es posible detectar algunos casos de desorden político parecido al que estamos viviendo en nuestro momento actual bastante antes de la crisis financiera. El ejemplo que a mí me resulta más interesante e impactante es el triunfo de Berlusconi en Italia en el año 94. Berlusconi acaba con el sistema de partidos tradicional de la República Italiana, acaba con la fuerza de la democracia cristiana y de sus partidos satélite, pero también con el Partido Comunista, que era el partido comunista mejor organizado y más popular de toda Europa, con mucha claridad. Todo esto sucedió en Italia en los años 90, por lo tanto, 15 años antes de la crisis financiera y cuando todavía la globalización no había dejado sentir un impacto tan fuerte como el que a lo largo del siglo XXI ha demostrado. ¿Qué es lo que falla en estas explicaciones económicas? Bueno, tienen un alcance limitado, pero además dejan de lado algunos factores muy importantes. Por ejemplo, sabemos que la corrupción tiene un efecto oxidante o corrosivo sobre el sistema político. Y esa es la causa de que algunos países hayan tenido pues un debilitamiento de sus principios democráticos. La corrupción es clave para entender el triunfo de Berlusconi en Italia, el triunfo de Bolsonaro en Brasil, el triunfo de Modi, que se presenta como un candidato que quiere acabar con las prácticas viciadas del Partido del Congreso, que había sido prácticamente un partido único en la India desde la independencia, y también en España, es decir, la profunda erosión que sufre el sistema de los dos grandes partidos en España tiene mucho que ver con los escándalos de corrupción que van saliendo en paralelo a los efectos tremendos por desigualitarios de la crisis económica. Entonces, si la explicación económica no es suficiente o no puede afinar tanto como quisiéramos para entender estos fenómenos de desorden político, ¿qué está pasando? Yo aquí me gustaría introducir una explicación alternativa, menos transitada, menos cultivada, según la cual la razón principal de la amenaza a la democracia tiene que ver con un fenómeno más general, un fenómeno que desborda el ámbito político, que va más allá del ámbito político, pero que tiene consecuencias políticas, como veremos en un momento, que es lo que llamo una crisis generalizada de la intermediación social. Y esta es la hipótesis que me gustaría presentarles y discutir con ustedes, si les parece bien. Y para ello tengo que dar un rodeo, tengo que hacer un pequeño rodeo un poco más abstracto por la idea de intermediación, por su articulación sociológica, y después volveremos a la cuestión que se planteó en principio, que es la cuestión del desorden político o de la debilidad de las democracias actuales, su incapacidad para resistir el asalto de líderes que quieren derrotarla. Bien, ¿qué es la intermediación social y por qué podría ser relevante aquí? La intermediación social la podemos entender como la intervención de terceras partes que no tienen capacidad de imposición. Es decir, no estamos hablando del sistema legal con sus tribunales y sus jueces, que son una tercera parte con poder vinculante, con poder para forzar al poder ejecutivo a hacer las cosas.
No estamos pensando en ese tipo de intervención, sino más bien en intervenciones que hacen posibles interacciones, intercambios que sin dicha intermediación fracasarían. Un ejemplo muy socorrido que se ha mencionado en la presentación anterior es el de las misiones internacionales de paz en situaciones de posconflicto. La paz no la crea la misión internacional. La misión internacional es un intermediador en la medida en que trata de crear unas condiciones para que la paz o el alto el fuego permanezca en el país. Así, resuelve los conflictos. Estas misiones resuelven los conflictos cuando se produce una ruptura de los acuerdos o establecen zonas de separación entre las partes anteriormente enfrentadas y gracias a esta mediación la paz se consolida. Yo creo que cabe distinguir en nuestras sociedades 4 tipos de intermediadores. Lo que he llamado conectores, certificadores, evaluadores y prescriptores. Los conectores conectan a las partes como su propio nombre indica. Voy a poner algunos ejemplos que pueden sonar triviales o muy alejados del tema que nos ocupa en estos momentos, pero luego veremos cómo tienen una conexión con el asunto de la democracia. Por ejemplo, una agencia inmobiliaria es un intermediador que conecta vendedores con compradores. Una agencia de colocación es un intermediador que establece una conexión entre empleadores y empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Los certificadores son aquellos intermediadores que dan confianza en las relaciones de intercambio. Por ejemplo, los bancos centrales cuando establecen una moneda, las agencias reguladoras que establecen las reglas de competición económica, el registro de la propiedad que certifica quién posee qué, la expedición administrativa de títulos de todo tipo, títulos educativos o de lo que sea. Todo esto son los certificadores. Los evaluadores son las agencias o las instituciones que establecen qué es lo que tiene valor. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario, las agencias de tasación, los tribunales cuando tienen que establecer compensaciones o indemnizaciones, las compañías de seguros, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y finalmente los prescriptores, que son los que guían a los ciudadanos. Pueden ser los intelectuales, los críticos de arte o de cine o de literatura, las élites, los medios de comunicación, las agencias de publicidad, etcétera, etcétera. Pues bien, la tesis general que me gustaría presentarles es que en todas las esferas de la vida social, las instancias intermediadoras están sometidas a una crisis grave, a una crisis extremadamente seria. Voy a poner un ejemplo. El mercado inmobiliario es un ejemplo extremadamente sencillo. El mercado inmobiliario funciona gracias a al menos, esto es una simplificación, pero al menos 4 agentes intermediadores. Por un lado, la agencia inmobiliaria a la que ya me he referido, pone en contacto a compradores y vendedores. Por otro lado, el banco, que media entre inversores y ahorradores y hace posible el crédito hipotecario. En tercer lugar, un agente evaluador, la empresa de tasación que establece el valor de mercado de la vivienda. Y por último, tiene que haber un agente certificador que es el que realiza, que es lo que hace el registro de la propiedad o el que hace un fedatario público, un notario. Bueno, pues todo esto está en cuestión. Los avances tecnológicos a los que luego me referiré hacen posible en estos momentos prescindir de la mayor parte de estos intermediadores. Muchas agencias inmobiliarias han entrado en quiebra por la presencia de portales en Internet que establecen un contacto directo entre comprador y vendedor. Hay alternativas a los bancos. Las agencias de tasación se pueden sustituir por otros mecanismos más horizontales que vienen de abajo arriba y que nos permiten a través de la información que se puede recopilar en Internet. Y el registro de la propiedad puede automatizarse. De hecho, esto no llegaba a España todavía, pero llegará en algún momento. En algunos países más avanzados tecnológica y económicamente ya se puede comprar en la actualidad un piso a través de un móvil, sin pasar por ningún tipo de intermediario. En Suecia, hoy por hoy, se puede comprar una vivienda, se puede comprar una casa sin necesidad de pasar por ninguno de estos agentes mediadores. Basta algunos clics en el móvil para realizarlo.
Esto exige un nivel tecnológico muy avanzado y unos niveles de confianza social enormes. Otro ejemplo, que nada tiene que ver con el mercado ni con la economía, pero que nos va a ilustrar sobre el alcance de la intermediación social, que es la esfera del arte. Nada que ver con la compra de un piso. No puede haber dos cosas más opuestas. Sin embargo, la relación entre el artista y el público está atravesada por el papel que desempeñan diversos intermediadores. Hay, en primer lugar, conectores, es decir, los museos, las salas de exposiciones, las galerías de arte. Pero hay también una legión de evaluadores y prescriptores que contribuyen a dar valor a la obra de arte. Estos son los críticos, los expertos, los profesores de universidad especialistas en la materia, etc. Y hay unos certificadores también que establecen la autenticidad de la obra de arte, que son lo que llaman el curator, el conservador, los comisarios, los expertos, etc. De nuevo, puede pensarse si estos intermediadores son necesarios o no para el funcionamiento de la actividad artística. En general, lo que me gustaría apuntar es que estamos asistiendo a un proceso acelerado y no pretendido por nadie de desintermediación en todas las esferas de la vida y entre ellas la política. Y las causas de esta desintermediación son dos. Una es tecnológica, tiene que ver con la digitalización, con la revolución digital, y la otra es más cultural, tiene que ver con lo que voy a llamar el reforzamiento del individualismo neoliberal. Y la combinación de estos avances tecnológicos con un individualismo exacerbado es lo que está en la base, a mi juicio, del desmontaje o la desorganización que se está produciendo en el ámbito político y especialmente en el ámbito democrático. Brevemente, voy a decir algunas palabras sobre el fenómeno de la digitalización y del cambio tecnológico y luego pasaré al asunto del individualismo y finalmente lo conectaremos con la crisis de las democracias. Pensemos en los efectos de la digitalización sobre los intermediadores. Por ejemplo, sobre los intermediadores conectores. Aquí por lo que he visto antes en el Zoom, las personas que están conectadas al vídeo, yo creo que casi todos los que estamos aquí recordaremos cuando un billete de avión se compraba en una agencia de viajes, se emitía en un papel especial de la IATA o la Agencia Internacional de Aviación Mundial, etcétera, etcétera. Era un proceso trabajoso. Hoy por hoy, las páginas de vuelos hacen innecesarias las agencias de viajes y hay muchísimas menos agencias de viajes que en el pasado. Los hoteles pueden considerarse como lugares intermediadores entre el turista y la ciudad, pero están siendo sustituidos a una velocidad muy rápida por plataformas de Internet que ofrecen otras alternativas como Airbnb. Las agencias inmobiliarias vivían de la falta de información que tienen compradores y vendedores, pero los portales de Internet sustituyen eso. Los traductores son intermediadores lingüísticos, intermedian entre idiomas distintos, pero el software de traducción ha avanzado tanto que la mayor parte de los traductores van a ser prescindibles en muy poco tiempo. Por supuesto, serán necesarios algunos especialistas para traducir a grandes poetas o a grandes literatos, pero en general el grueso de la traducción ya lo están haciendo las máquinas o lo van a hacer las máquinas con toda seguridad. Están surgiendo entidades financieras no bancarias frente a las entidades bancarias intermediadoras clásicas, que pueden ser compañías de seguros, fondos de pensiones, sociedades de inversión, etc. Y finalmente, los medios de comunicación están siendo reemplazados en buena medida por redes sociales que se producen en Internet. En el caso de los certificadores, el cambio está siendo radical también. La tecnología del blockchain, que es una tecnología complicada y que hace posible las criptomonedas, da paso a algo que no sabemos todavía qué potencial tiene, que es que se creen monedas que no necesitan el apoyo de un banco central. Y de nuevo es algo espontáneo que surge desde abajo y sobre lo cual resulta muy difícil ejercer control de ningún tipo. Pero es que además el blockchain también permite aligerar o adelgazar muchas de las funciones que realiza la administración. Los títulos de propiedad, la certificación de las compraventas, los títulos académicos pueden llevarse a cabo a través de una tecnología segura como blockchain sin necesidad de que haya tantos certificadores
humanos. En el caso de los evaluadores, de los intermediadores evaluadores, se está produciendo una revolución de los usuarios. Antiguamente, todos recordaremos el peso social que tenían o la influencia que tenían los críticos de cine. Hoy la mayor parte de los ciudadanos eligen las películas no por lo que dicen los críticos, sino por el número de comentarios positivos que acumulan las películas en las redes o por el número de estrellitas que le dan los espectadores. En general, la gente prefiere hoy guiarse por la evaluación popular de los servicios de todo tipo, de ocio, pero también sanitarios o de docencia, antes que por los prescriptores habituales, que por los evaluadores habituales de toda la vida. En el caso de los prescriptores han surgido unos personajes que a muchos de nosotros nos quedan ya un poco lejos. Es toda esta tribu, por llamarla de alguna manera, de influencers, bloggers, youtubers, frente a los críticos y medios de comunicación que eran los que antiguamente tenían un poder prescriptivo considerable. Esto es una anécdota menor, personal, pero hace no mucho tiempo se me acercó una persona muy joven, recién terminada la universidad, iba a tener 22 años, no más, y me ofreció participar en un programa suyo que se emitía a través de YouTube. Yo no entendía bien lo que me estaba pidiendo por el tema además que me proponía, pero me dijo, bueno, es que tú estás acostumbrado a dirigirte a tus alumnos y tendrás 40, 50 alumnos, en algunos casos quizá 100, y también he visto que publicas en medios de comunicación y en el mejor de las ocasiones quizá te lean 10.000 o 15.000 personas, pero yo te estoy ofreciendo mis 300.000 seguidores en YouTube. Y esta era una persona completamente desconocida, pero tenía 300.000 seguidores en YouTube, casi todos de su misma generación. Esto abre paso a un tipo de prescriptor que es totalmente desconocido para nuestros estándares o nuestros usos más habituales en nuestras interacciones sociales. Y todo esto tiene que tener un efecto no solo sobre las relaciones sociales, sino también sobre la política, y a ello volveré en un momento. Bien, el segundo elemento en la crisis de intermediación, más allá de la tecnología, es el surgimiento de una forma exacerbada y yo diría que incluso sin precedentes de individualismo social. El individualismo es un asunto que se ha trabajado, se ha estudiado mucho desde la teoría sociológica, desde la teoría social. Durkheim escribió un libro importante sobre los orígenes del individualismo en las sociedades occidentales, atribuyendo el desarrollo del individualismo a la división del trabajo. La división del trabajo orgánica, como llamaba él, frente a la división del trabajo mecánica, propia de las sociedades menos organizadas o menos articuladas, se caracteriza porque hay una fuerte especialización en unas funciones específicas, de tal manera que cada uno se distingue de los demás en su especialización laboral y eso crea unas esferas de individualidad que con el tiempo van consolidándose social y culturalmente. Hay otros autores, mucho más recientes que Durkheim, por supuesto, que han defendido unos orígenes religiosos del individualismo occidental y tratan de conectar las formas contemporáneas de individualismo con sucesos que tuvieron lugar hace siglos. El autor más polémico y más original en este terreno es Joseph Henry, el profesor de la Universidad de Harvard, una mezcla de biólogo, antropólogo, economista, historiador, que sostiene la tesis de que el individualismo es una característica especial de las sociedades occidentales por la prohibición que hizo la Iglesia Católica en los siglos X-XIII de los matrimonios cosanguíneos, la imposibilidad de casarse con primos, la prohibición de casarse con primos, etc. Esto, a su juicio, produjo una reducción del tamaño de la familia y eso abrió espacios de autonomía y de desarrollo individual. Él lo ha expuesto esto en varios de sus trabajos con abundancia de evidencia histórica y de otros tipos, y yo aquí solo me limito a mencionarlo.
Hay un aspecto del desarrollo del individualismo que es especialmente interesante para nosotros, que es la Reforma Protestante. Es decir, en 1517, cuando Lutero cuelga sus tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, se produce una crisis en el papel de la Iglesia como la agencia intermediadora entre el creyente y la divinidad. Lo que está planteando Lutero, y esto será una de las características del desarrollo de la Reforma, es que se puede establecer una relación directa entre el creyente y Dios sin necesidad de intermediador institucional u organizativo. Y de ahí la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes en los países de la Reforma. Los países de la Contrarreforma quedan al margen de estos cambios y, según muchos autores, esto es lo que explica que en esos países, en los países de la Contrarreforma, el individualismo no haya crecido, no se haya desarrollado con el mismo vigor que en los países del norte de Europa. Sabemos que hay una tendencia secular al reforzamiento de la autonomía individual y esto tiene algunos aspectos, podríamos decir así, encomiables, porque se establecen relaciones sociales más igualitarias y se protege los derechos básicos de la persona hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En general, el desarrollo del individualismo se corresponde también con una sustitución de la cultura del honor por lo que a veces se llama la cultura de la dignidad humana, es decir, por el principio de que todos los seres humanos son igualmente dignos y sus vidas merecen igual protección. Bien, esto es quizá la consecuencia más benéfica o más digna de encomio del individualismo que viene creciendo, vamos a decir así, desde el siglo XVI, si no antes, pero también, por supuesto, en nuestra época neoliberal, eso tenía que tener algún tipo de hipertrofia o de un desarrollo disfuncional. Y ese es el tipo de individualismo que se ha hecho imperante en nuestro momento histórico. Este individualismo que podemos llamar neoliberal y que es distinto del individualismo basado en el principio de dignidad de la vida humana, se caracteriza por un fuerte economicismo individual, es decir, por una búsqueda casi compulsiva u obsesiva del beneficio económico a nivel individual y por un entendimiento de la política como un conjunto de decisiones individuales. El éxito de lo que podríamos considerar que es la filosofía espontánea del neoliberalismo es tan apabullante que muchos autores consideran que los propios individuos, a través de esta forma de individualismo, han sido capaces de internalizar las exigencias del capitalismo y sometérselas de forma autorreferencial o de forma propositiva a través de la autoexplotación. Es decir, ya no hace falta las instituciones dedicadas al ejercicio de la disciplina porque somos capaces de autoexplotarnos en aras del capitalismo y del beneficio económico. Quizá la consecuencia más visible de la hegemonía de este individualismo neoliberal sea la ruptura de lazos sociales y la evolución hacia formas de socialización que son débiles o superficiales comparadas con los lazos comunitarios que había hace no tanto. Si ponemos todo esto en común, si ponemos en común los cambios tecnológicos acelerados que derivan de la digitalización, con la exacerbación del individualismo, que tiene su lado positivo, como antes he indicado, pero tiene también en los tiempos neoliberales una deriva preocupante, lo que nos encontramos es que hay multitud de individuos que tienen una conciencia, que luego podemos discutir si es una conciencia verdadera o falsa conciencia, de empoderamiento individual, de que no hay instancias en la sociedad que les puedan determinar cuál es el curso de acción correcto, qué es lo que tienen, lo que pueden decir, qué es lo que pueden preferir, etcétera, etcétera. Es verdad que el rango de opciones ha aumentado muchísimo para cualquier individuo en las sociedades desarrolladas,
pero una consecuencia de este empoderamiento individual, que ya digo, puede ser falsa conciencia, puede ser auténtico, es que produce un rechazo casi visceral, en muchos casos, de las agencias intermediadoras que se articulaban jerárquicamente, es decir, de las agencias intermediadoras que tenían una fuerte dimensión vertical, en las que el individuo se encontraba en una posición subordinada con respecto a la agencia intermediadora. Bien, esto es lo que yo creo que está en la base del desgaste democrático en muchas sociedades. Voy a mostrarlo a través de un gráfico muy sencillo. Podemos considerar que una democracia representativa es un sistema de gobierno basado en dos intermediadores muy potentes. En la base tenemos al pueblo. Y el pueblo tiene unas preferencias, tiene unas ideas, tiene unos deseos, y eso se tiene que traducir en decisiones colectivas. El órgano que transforma las preferencias populares en decisiones colectivas o decisiones públicas son los representantes de la ciudadanía, es decir, las élites políticas. Pero las élites políticas no funcionan por sí mismas. Hay dos instrumentos de intermediación. Bueno, perdón, los representantes ya son un ejemplo, perdón, no lo he expresado correctamente, discúlpenme. Los representantes ya son unos mediadores. Evidentemente, un político es un intermediador entre el Estado y la sociedad civil y la ciudadanía. Es un intermediador a todos los efectos. Pero a su vez, los representantes están también, la relación entre los representantes y los ciudadanos está mediada por otros intermediadores como son los medios de comunicación y los expertos. Los medios de comunicación y los expertos proporcionan información a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda juzgar a sus intermediadores electos, que son los políticos, y todo esto produce un círculo que en teoría debería ser virtuoso, a través del cual las preferencias populares se refinan, se filtran, se vuelven factibles gracias al sistema político, y todo eso en última instancia se traduce en las políticas públicas que tienen un impacto real sobre la vida de la gente. ¿Qué es lo que sucede? Que estos dos intermediadores, tanto los partidos políticos o los políticos, la clase política, como los medios de comunicación, están sometidos a una crisis de legitimación innegable. ¿Cuál es el papel de los partidos en una democracia? Su primer papel, su primera función, yo creo la más importante de todas, aunque rara vez se mencione, es reducir la multidimensionalidad del espacio político. El espacio político, por su propia naturaleza, es caótico. Hay demasiados temas, hay demasiados intereses en juego, hay demasiadas perspectivas, demasiados puntos de vista. Un gobierno o un parlamento tiene que resolver sobre cuestiones tan variadas como los impuestos, la política exterior, la agricultura, la educación, la política social, la administración, los derechos civiles, la sanidad, la justicia, las obras públicas, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El papel de los políticos es poner algo de orden en ese magma de preferencias e intereses que está en la sociedad civil y que tiene que canalizarse a través de nuestros representantes para que tome forma y sobre todo para que tenga una cierta coherencia. Es decir, sabemos que si se toman decisiones, sobre todo que entrañen gasto en alguna de estas dimensiones, pues eso tiene un impacto negativo sobre otras dimensiones y por lo tanto hay relaciones de intercambio o, como dicen los economistas, hay trade-offs entre lo que se invierte en defensa y lo que se invierte en educación y lo que se invierte en justicia, etcétera, etcétera, etcétera. El papel de los representantes consiste justamente en poder reducir la multidimensionalidad del espacio político y hacerlo manejable para los ciudadanos. Esta es su principal función, es lo más importante que hacen en una democracia, porque de lo contrario, si no hicieran esto, estaríamos constantemente perdidos en discusiones interminables sin poder establecer con un mínimo de rigor las consecuencias de las decisiones que tomáramos entre todos nosotros, entre la ciudadanía. Los partidos se encuentran en una crisis muy fuerte. Los partidos nunca han gozado de buena prensa. Esto
llevan en crisis mucho tiempo, pero quizá la crisis nunca había sido tan profunda. En España, no sé si están al tanto, pero España tiene el nivel de confianza más bajo en los partidos políticos de toda Europa Occidental. Estamos muy cerca, vamos, Francia viene a continuación, pero Francia y España son los dos países occidentales en los que menor confianza hay en los partidos, en concreto menos del 10% de la ciudadanía confía en los partidos políticos. Sin embargo, la confianza es muy alta en organismos del Estado no representativos, como la policía o el ejército. Y se produce este contraste tan llamativo entre altos niveles de confianza en ejército y policía, fuerzas de orden, y confianza bajísima en los representantes. Hay múltiples causas de esta crisis de legitimidad de los partidos. Yo creo que se pueden reducir o agrupar en tres. Uno tiene que ver con los escándalos de corrupción, otro tiene que ver con lo que podríamos llamar incoherencia ideológica, es decir, el hecho de que un partido se presente con unas promesas ante la ciudadanía y luego a la hora de gobernar haga cosas que guardan poca relación con dichas promesas. Y el tercer grupo de factores tiene que ver con lo que podríamos caracterizar como prácticas colusivas de los partidos, es decir, partidos que presentándose ante la ciudadanía con proyectos o propuestas muy distintas, terminan, sin embargo, haciendo lo mismo. Sabemos en este sentido, empezando por la corrupción, que hay una relación muy estrecha entre satisfacción con la democracia, entre los ciudadanos en la opinión pública y la ausencia de corrupción. Cuanta menos corrupción hay en un país, mayor es el nivel de satisfacción con la democracia. Esto, que puede parecer obvio, tiene su importancia porque en sociedades tan transparentes como las que tenemos en la actualidad, los escándalos de corrupción aparecen de forma casi constante. Esto no quiere decir que antiguamente hubiera menos corrupción. Podría ser que hubiera menos, pero también podría ser simplemente que se descubriera con menor frecuencia. Hoy es mucho más sencillo descubrir la corrupción. La percepción de corrupción se ha extendido en muchos países y eso, ya digo, tiene un efecto deletérea sobre la legitimidad de los partidos. Los incumplimientos de promesas electorales son también cruciales. Erosionan el vínculo representativo, el vínculo de confianza entre el partido y la ciudadanía. Esto se ha estudiado con mucho detalle, sobre todo en el caso latinoamericano. Esto a mí me resulta de mayor interés, cuando se producen los ajustes neoliberales, los ajustes que procedían del llamado consenso de Washington en los años 90, y esos ajustes les toca realizarlos a los partidos progresistas que en aquel momento estaban en algunos países latinoamericanos, es ahí cuando se produce el colapso del sistema. Cuando son partidos conservadores los que tienen que realizar el mandato que les viene del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo del Banco Mundial, etcétera, ahí el sistema de partidos consigue sobrevivir. Por poner una ilustración muy rápida, en Venezuela es un partido en principio progresista, como el de Carlos Andrés Álvarez, el que le toca hacer el ajuste, y el sistema de partidos de Venezuela implosiona y da lugar a la elección de Chávez y a un deterioro progresivo de su sistema democrático. En Colombia, donde la derecha venía gobernando desde hacía décadas, el ajuste fiscal no tiene este tipo de consecuencias. ¿Por qué? Simplemente porque no hay incoherencia ideológica en ese caso. En España podemos cifrar el comienzo de la deslegitimación de los dos grandes partidos con el giro que se ve obligado a hacer el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2010. Ahí da un giro completo al planteamiento que había hecho sobre cómo abordar la crisis económica, basado en promesas de que nadie iba a quedar detrás, nadie iba a quedar desprotegido, y los poderes europeos le fuerzan a realizar un cambio brusco y a introducir recortes y ajustes, y eso produce una ruptura de confianza fortísima entre el electorado tradicional socialdemócrata y el Partido Socialista Obrero Español. Este tipo de incoherencias tienen, ya digo, un efecto tremendo sobre el sistema político. Y por último, creo que esto también sucede con los episodios de colusión entre partidos. Por colusión me refiero a, por ejemplo, las grandes coaliciones que se producen en Alemania o en Austria, y que hasta cierto punto, aunque con un sentido diferente, tienen que ver también con consensos
con partidos amplios entre conservadores y socialdemócratas en algunos países nórdicos, por ejemplo, para no tener que tratar la cuestión dificilísima, espinosa, vidriosa de la integración de los inmigrantes en los países más prósperos del continente. Entonces, una vez que los partidos entran en colusión, una parte importante de la sociedad civil considera que el sistema político está fallando, está falseando el proceso de la democracia representativa. Las consecuencias para los partidos son tremendas, se produce esta disolución del vínculo representativo y estallan los sistemas de partidos. Lo hemos visto en Colombia, donde apenas queda nada de los partidos tradicionales, lo hemos visto en Francia, donde han desaparecido los partidos gaullistas y el Partido Socialista francés y han sido reemplazados por la extrema derecha y por el movimiento de Francia Insumisa de Mélenchon. Italia, que desde Berlusconi no ha levantado cabeza en términos políticos y sigue en un ciclo interminable de inestabilidad. En España hubo un hundimiento de los dos grandes partidos con una recuperación en estos últimos años. En Grecia, donde desapareció el PASOK, en la India, donde el Partido Nacional del Congreso no se recupera, etcétera, etcétera. Todo esto es sustituido por fenómenos de hiperliderazgo muy fuertes que tratan de establecer una especie de conexión inmediata entre el líder y la ciudadanía, cancelando, neutralizando lo que es el papel intermediador clásico del partido político. Este mismo tipo de cuestionamiento de la intermediación política de los partidos se produce con los medios de comunicación, que es un elemento fundamental del sistema representativo. Muchos lectores repudian el poder de los medios para organizar el debate público. Si los partidos organizan la agenda política, los medios organizan la esfera pública, el debate público. Cuando la gente pierde la fe o la confianza en los grandes medios por sus servidumbres económicas, por sus traiciones a los lectores, por las razones que sea, el hecho es que el debate se vuelve más horizontal a través de las redes sociales y eso en un primer momento despertó esperanzas de una democracia más robusta, más vigorosa, pero con el tiempo hemos descubierto que tiene también una dimensión mucho menos esperanzadora, que tiene que ver con la polarización, con la creación de cámaras de eco, con el sectarismo, con el extremismo en las posiciones adoptadas y con la descalificación de quien no piensa igual, etcétera, etcétera. El hecho es que las generaciones más jóvenes ya no leen prácticamente los medios clásicos de comunicación, ni en papel, por supuesto, pero tampoco ni siquiera en versión online o digital. Leen lo que les recomiendan otros amigos suyos de los que se fían, es decir, leen solo por confianza. Si alguien con quien tiene una relación directa le manda una noticia a través de WhatsApp o a través de cualquier otra red social, en ese caso lo leerá, pero solo porque se lo ha recomendado alguien de su red social, no porque reconozca ningún tipo de autoridad al medio de comunicación o a las periodistas u opinadores que intervienen en los medios de comunicación. Una tercera y última derivada de esta crisis de la intermediación es que los expertos han entrado también en cuestión. Ha habido un cuestionamiento de los expertos que son intermediadores importantes en el sistema representativo entre la ciudadanía, los políticos y los medios de comunicación. En general, los expertos, pero también las agencias certificadoras, se encuentran en crisis. Yo creo que es esta crisis general de la intermediación lo que nos permite entender por qué no se crean los expertos y en su lugar florecen las teorías conspirativas. Esto es algo que en principio puede parecer muy paradójico, pero ¿quién nos iba a decir cuando comenzó Internet que la consecuencia de la abundancia y de la saturación de información iba a llevar no a que las personas estuvieran más informadas, sino que las personas creyeran lo que quieren creer? Y por eso ha aumentado tanto el negacionismo climático, el negacionismo con la vacuna de COVID, los terraplanistas, las personas que ahora están convencidas de que nos están fumigando a través de las estelas químicas que dejan los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos comportamientos patológicos tienen que ver justamente con el cuestionamiento de la intermediación. La consecuencia global, y con esto ya voy acabando, es que la política se desordena. Es decir, si los partidos no cumplen su cometido porque no tienen legitimidad para intermediar, si no hay suficiente gente que confíe en los medios de comunicación ni confíe en los expertos,
el espacio político se desorganiza, la política se vuelve impredecible e inestable y se producen patologías en la agregación de preferencias con la elección de líderes que son unos fantoches o que son personas totalmente incapaces de llevar las riendas de la gobernación de un país, y se producen multitud de patologías en el debate público. Hay una crisis de los medios, el debate se desplaza a las redes sociales son un terreno selvático en el que resulta imposible establecer ningún tipo de orden o de racionalidad y el debate se degrada. Bien, para terminar, voy a terminar, y no quiero dejar una sensación muy pesimista, pero voy a terminar con una cuestión muy difícil. ¿Por qué se está beneficiando la extrema derecha de esta crisis generalizada de desintermediación? Es decir, ¿por qué son justamente estos partidos los que consiguen ilusionar a personas decepcionadas con la democracia representativa clásica o tradicional? ¿Qué tienen los partidos de extrema derecha para atraer de esta forma a tanta gente? Tanta gente que evidentemente en muy pocos países son mayoría, pero bueno, Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, hay un riesgo muy fuerte de que la extrema derecha gane las elecciones presidenciales en Francia y vemos cómo sigue creciendo en casi todos los países. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que esto tiene que ver, y aquí estoy especulando porque no he podido profundizar mucho en esta cuestión, pero creo que tiene que ver con que la crisis de la intermediación produce en general una disolución o una ruptura de las normas sociales que establecen qué es lo que resulta respetable pensar, decir, argumentar en una sociedad. Cuando se rompen los vínculos entre los ciudadanos y sus representantes, también se están rompiendo los vínculos entre los propios ciudadanos. Los propios ciudadanos se refugian en pequeñas comunidades de personas que piensan lo mismo que ellos y que ya no están sometidos a unas normas sociales no universalmente, pero sí mayoritariamente compartidas, y todo esto produce un debilitamiento de los vínculos colectivos y solidarios. Es decir, con otras palabras, si no hay intermediadores, cada uno se ve en manos de sí mismo. Cada uno se ve con la necesidad de salir adelante como pueda. Si se rompen las cadenas de solidaridad y las cadenas de reciprocidad, en esta especie de sálvese quien pueda, los partidos que ofrecen un mensaje coherente con esa situación de no hay alternativa, el sistema no funciona, tenemos que salvarnos cada uno como podamos y para eso vamos a pisar al que tenemos debajo, ahí ese individuo empoderado, desconfiado, insolidario, excluyente y egoísta termina optando por los partidos de la extrema derecha. De tal manera que la crisis de la intermediación tiene consecuencias negativas generales para el funcionamiento de la democracia, pero curiosamente, o quizá no tan curiosamente, tiene un efecto de recompensa sobre partidos de extrema derecha que saben recoger el malestar creado por la falta de confianza en el sistema político. Y yo creo que aquí está la clave del asunto y lo que va a decidir si finalmente las democracias sobreviven o muchas democracias se debilitan hasta el punto de dejar de ser democracias, como ha pasado en otros momentos de nuestra historia, que luego se han recuperado. Pasó en el periodo entre guerras, ahora está pasando con una modalidad muy diferente, porque aquí no estamos hablando de milicias armadas que acaben con gobiernos electos ni nada por el estilo, pero sí se está produciendo un profundo debilitamiento de los cimientos democráticos, distinto de los precedentes, pero que puede acabar si no se restablecen los vínculos de confianza que eran el elemento que mantenía estables y con legitimidad a los sistemas políticos que hemos conocido durante mucho tiempo. Bien, pues yo creo que he hablado quizá demasiado. Agradezco mucho la atención. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso. Me siento muy honrado y espero no haber decepcionado demasiado a las personas que están hoy aquí. Muchas gracias.